Buenas tardes. Hoy vamos a tener una enseñanza que se titula La enseñanza a los 12. El tema va a ser la eficiencia en el servicio. Y nuestro texto base va a ser Juan 13, 5, 8. El texto nos dice: Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dentro del servicio vamos a ir analizando en qué manera tenemos que ir desarrollándolo de acuerdo al plan de Dios. Aquí vamos a hacer una ilustración. Dice: el servicio es trabajo, bautizado, ungido y consagrado para altos fines. Guillermo Carey, remendando zapatos en ese pequeño cuarto de Leicester, aunque jamás fue un hábil obrero, con todo eso, remendándolos lo mejor que podía, poniéndoles buena piel y fuertes suelas y tacones, y cosiéndolos bien y consagrando su afán al servicio del reino de Dios. Era tan cabal en los negocios del Padre como lo fue el doctor Guillermo Carey, el distinguido erudito oriental, cuando traducía la Biblia a los idiomas de la India. Predicaba el Evangelio y bautizaba a los convertidos en Indostán. Esa pequeña zapatería, con sus martillos y lesmas y recortes de suela, representaba un departamento de los negocios del Padre Celestial. Si nosotros analizamos este pequeño cuarto donde Guillermo Carey realizaba este trabajo remendando zapatos, lo hacía de una manera eficiente y con calidad, dando lo mejor. Pero no solo se limitaba su trabajo en lo secular, sino que también ese trabajo o esa excelencia la transportaba cuando trabajaba para Dios. Él tradujo la Biblia a los idiomas de la India, predicaba y evangelizaba, bautizaba a los convertidos de Indostán. Vemos cómo el trabajo que Dios nos encomienda en lo secular, en la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si lo hiciéramos para Dios. Y Guillermo Carey fue un gran ejemplo que él puso en práctica esa palabra de Dios. Dentro del desarrollo vamos a ver qué significa la eficacia en el servicio. La palabra eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Para que nosotros podamos desempeñar el trabajo de Dios con esa eficacia, tenemos que tener en mente cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro propósito, qué meta queremos llegar, para que de esta manera todo trabajo que nosotros hagamos, lo hagamos ya con algo consciente hacia dónde queremos llegar. Vemos también que el servicio es una de las principales enseñanzas que Jesucristo dio a los siervos, ¿sí? Y dice que aquí que el que quiera ser el primero debe ser el último y el servidor de todos. Esto lo vemos en Marcos 9:35. Aquí el Señor nos está diciendo que si nosotros queremos de verdad ser siervos de Dios, tenemos que ser los últimos, no ser los primeros, sino el último en ese servicio de atender a todos los demás. También nos dice en la Biblia que el servicio se ve como una forma de expresar amor y devoción a Dios. Entonces vemos que a través de ese servicio
no solo es algo que estamos haciendo naturalmente, sino que es lo que nosotros estamos dando a los que estamos sirviendo. Y de esa manera, como nosotros lo demos a quien servimos, estamos nosotros dando ese amor y devoción a Dios. ¿Por qué? Porque realmente cada uno de nosotros, Dios nos lleva a representarlo, a ser imagen y semejanza de Él. Vemos también que esa enseñanza trae restauración y el amor. También Jesús nos dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y al amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, esto lo leemos en Mateo 22, 37, 39. Aquí vemos esta enseñanza, que de hecho en la Biblia Jesucristo nos dice que Él no vino a abolir la ley, ni a quitarle nada, sino solo vino a perfeccionarla. Y de los 10 mandamientos, Él nos pone que de esos 10 se hacen 2 mandamientos, los sintetiza, y que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Y dice que aquí se resume toda la ley y los profetas. Y vemos también la enseñanza sobre la unidad divina. Aquí nosotros vemos que entre los 12 estaba Judas. Y aquí es la mejor enseñanza que Dios nos puede dar y que Jesucristo nos pone como ejemplo. Que dentro de los 12 estaba Judas. Judas fue el hombre que traicionó a Jesús. Pero Jesús le lavó los pies, que era el más indigno y el perverso de los hombres. Jesús no vio esa naturaleza indigna y no vio esa naturaleza pecaminosa. Simplemente Él tenía y vino a servir a todos. Y dentro de ellos estaba Judas. También vemos cómo reaccionó Pedro. A Pedro su carácter era muy enérgico y ese era su temperamento natural. Él no podía concebir o permitir que el Señor, que al que él admiraba, porque él había visto todo el trabajo que Cristo hacía y tenía una admiración grande por su maestro, que él no tuviera esa acción de lavarle los pies. ¿Por qué? Porque ese trabajo era el trabajo de un esclavo, no era el trabajo de un rey, no era el trabajo de un maestro. Entonces, por eso Pedro le costó mucho trabajo poder entender esa acción de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que Pedro no podía entender? Que ese lavamiento de los pies era algo parecido a entregar su vida a toda la humanidad. Entonces, él vino a ser ese esclavo, él vino a ser ese siervo sufriente y él vino a dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo con esto? Que nosotros podamos de verdad entender y comprender que este acto de humildad de Cristo, lo que Él viene a mostrarnos es el acto de humildad que tenemos que dar y de entregar de verdad nuestra vida al servicio a Dios. Y al hacer esto, estamos entregando el servicio a los demás. Y vamos a concluir. Dice, la primera condición del servidor es rendirse. Tiene que haber una humildad, el rendirnos, el decir, Señor, no sé cómo hacer el trabajo, no sé cómo dar ese servicio que tú me pides. No me siento preparado ni capacitado, pero el Señor ahí es donde Él nos da, y porque sabe la humildad que hay en nuestro corazón, y Él nos va a dar lo que necesitamos para poder hacer el trabajo que Él nos está pidiendo. Pero también vamos a ver que antes del lavamiento, los apóstoles habían tenido la cena del Señor. Y estaban todos muy emocionados porque habían tenido una comunión con Dios, con Jesucristo. Y había una piedad, había un amor. Pero ellos no entendían que no era quedarse solo en una piedad superficial. Porque Cristo a donde quería llevarlos era, y lo que Él quería enseñarles por medio de lavarles los pies,
era poner a prueba el verdadero orgullo. Porque a veces damos un servicio, pero a veces todavía nuestras emociones, a veces no las hemos entregado. Dejamos que nuestras emociones nos controlen y no tomamos el control de ellas, no a nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. Y a veces damos una falsa piedad. Por eso es importante que cuando nosotros obedecemos la palabra, en esa obediencia Dios va viendo la intención de nuestro corazón y va viendo la humildad de nosotros, cómo nosotros vamos descendiendo para que Él crezca. Y entonces esa va a ser una prueba o algo que va a dar un distintivo a un verdadero siervo de Dios, que podamos en verdad representar dignamente a nuestro Señor Jesucristo, con una humildad en el corazón. Gracias por su atención.